Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos este domingo tan lleno de gente interesada en la lectura y sobre todo en las autoras. Una pequeña digresión. Escuchaba hace poco, a propósito de todo lo que implica la autora Isabel Allende en su visita en Chile, ¿no? Más allá de que para algunos es muy envidiada, vilipendiada, bueno, en fin, y admirada. Solo quiero detenerme en algo que cuando la gente le preguntaba ¿por qué hay tantas mujeres potentes en tus libros, en tu historia? Y ella todo el rato contestaba, pero si eso es, de eso se trata. Hay una lucecita aquí. Decía justamente que era muy raro que le preguntaran, no conocía a otra mujer que no fuera potente. Y me tomo las palabras de Isabel Allende solo parafraseando también un poco lo que está pasando hoy acá, en esta feria, ¿no? De todos los espacios que se han tenido que abrir las mujeres, no solo para poder conciliar la vida que se les ha querido imponer y poder dedicarse a la escritura. Solo ahí cierro y les doy la bienvenida a este conversatorio llamado, qué interesante, qué desafío, escribir el vacío. No desde el vacío, no con el vacío, no sobre el vacío. Escribir el vacío. Y por eso estamos con tres autoras que además coinciden muchísimo, tienen una convergencia y sinergia en la temática casi de una manera mágica, ¿no? Epocal también. Florencia Ana, autora de Huérfila. Bienvenida, ¿cómo está Florencia? Hola Dani, gracias. Por supuesto, muy conocida, querida, primera vez que leo su novela La Grieta, había leído sus cuentos, Todos somos la misma sombra, editora, periodista y por supuesto escritora Catalina Infante. ¿Cómo estás, de La Grieta? Y bueno, ahí la Cata tiene, la Isa tiene su propio micrófono. Isabel Babún, novelista, ensayista, actriz, escritora, que tiene además ahí mucho tema con el cuerpo, y vaya que sabe también describirlo, autora de La Tailandesa, su novela, y por supuesto también su precioso ensayo, muy recomendado, Urbi. ¿Cómo estás, Isabel Babón? Hola, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Daniela Figueroa, soy periodista de Radio USACH, me dedico a leer, básicamente me pagan por eso y por hablar, y aquí solamente voy a hacer de moderadora y voy a partir con una pregunta que es un poco galleteada, pero me parece muy interesante, que es en torno a qué significa escribir el vacío. Así que no sé quién quiere partir para hablar un poco de esas reflexiones, para Florencia, para empezar a darle forma a este conversatorio y hablar de las distintas obras. Vale, Flor. Bueno, yo pienso que debería haber empezado la Isa, porque ella inventó el nombre del conversatorio. Así que ella nos puso en este aprieto de tener que contestar esta pregunta. Escribir el vacío. Yo estuve pensando, como decía, porque estaba un poco galleteado. Yo siempre escribo de una manera muy visceral, muy desde adentro, como con muy poca estructura. Y pienso que escribir el vacío tiene que ver con eso. Es como meterse a escribir buscando en un lugar que uno piensa que está vacío, porque no hay nada preconcebido. No es como que yo diga, voy a tener esta estructura, voy a tener estos personajes, voy a escribir sobre esto, sino que me pongo a escribir y de pronto me doy cuenta de lo que estoy escribiendo. Y eso yo creo que para mí sería como escribir el vacío, como entrar en este espacio tan íntimo, tan profundo, y buscar qué es lo que hay. Y ahí también, pensando un poco sobre eso, se me mezcla con la temática de nuestros tres libros, como del duelo, de la madre, sobre todo por esta como quizás figura de vasija también, como, bueno, este ensayo también de la Úrsula K. Le Guin, de la fuerza de la ficción, como hay una gran vasija que también es la madre, que también es la mujer, y ahí yo creo que es donde busco. ¿El vacío de palabra? Orfandad y generar genealogía, ¿no, Huérfila? Bueno, ahí está. No existe lo que no nombramos. Creo que hay una frase así en Huérfila. Hay que nombrar las cosas para que existan, y creo que en el lenguaje español tenemos y chileno tenemos esa deuda con los huérfilos
personas que han tenido este dolor de perder un hijo y que comiencen a ser nombrados. O sea, tenemos un estado civil que es ser viudo, ser viuda, tenemos un nombre para quien pierde a un hijo, o sea, a un padre, a una madre, pasa a ser como un estado de la vida, uno es huérfano. Sin embargo, lo que consideramos el dolor más grande, que es perder un hijo, no lo nombramos. Y eso dice mucho de nosotros como sociedad, porque lo que más duele no lo nombramos. Sí, sincrónicamente, bueno, él es mi hijo, ¿no? Sincrónicamente, yo ahora justo la novela La Grieta acaba de ser traducida y va a salir en una editorial en Estados Unidos, y estamos haciendo como una especie de autoentrevista con mi traductora que va a salir en una revista allá, no la revista allá. Y la traductora me hizo la primera pregunta y fue muy sincrónico porque acaba de ocurrir me citó una parte del libro en que la protagonista, que pierde a su madre, dice, no existe una palabra, digamos, para definir el vacío que se siente tras la pérdida de una madre, como ese duelo preciso. Entonces, bueno, ella me preguntaba como o sea, me decía esa frase en el sentido de la búsqueda de encontrar esa palabra. Entonces yo me di cuenta que, claro, como que era una palabra que no estaba, así como pasa con Huérfila, y que en mi búsqueda, que obviamente yo comparto muchas cosas de la protagonista y tenía esa búsqueda de definir este duelo particular por la muerte de una madre, fue escribir un libro completo. Entonces, claro, lo pensaba en relación a escribir el vacío. Para mí también es como que hay un vacío como interior que puede ser esto, puede ser cualquier otra cosa, y la búsqueda como de la palabra, de encontrar como en el lenguaje algo que llene ese vacío, es como el impulso, digamos, de escribir. Y es increíble que algo que a lo mejor podría definirse con una palabra, así, como que necesite un libro o varios libros como para poder definirlo. Eso, así que para mí un poco es eso, escribir el vacío, como que me vino esa pregunta súper bien, y creo que en esta, no puedo decir que lo logré, porque yo creo que hay una imposibilidad del lenguaje para llenar algo, para satisfacer algo, pero ya el hecho de intentarlo y de hacer ese recorrido vale la pena, digamos, como que sabemos como escritores que no vamos a llegar ahí, pero igual lo hacemos. Entonces un poco se trata de eso para mí. Gracias. Bueno, y para mí, brevemente les comento que La Tailandesa es una novela que trata de una actriz que practica boxeo tailandés y hace clases de teatro en un colegio, y la historia ocurre en un día completo solamente. Y ella va a volver a actuar después de 20 años sin actuar en el colegio. Entonces, el personaje transita ese vacío también, como decía la Dani en un principio, y para mí como autora, precisamente desde el cuerpo, porque como ustedes decían, lo que falta o lo que nos vacía o está vacío, muchas veces no sabemos nombrarlo, y de alguna manera como actriz y también el personaje encuentra la manera de llenar ese vacío, de llenar, entre comillas, que es esa imposibilidad con el cuerpo. El cuerpo en el sentido del dolor, o sea, la novela trata mucho de este entrenamiento que hace el personaje principal para el boxeo tailandés, y hay una serie de secuencias en donde ella va relatando la técnica de esa ejercitación, o sea, qué es un jab, qué es un tipo de puñete, digamos, las patadas que hay que hacer, etcétera, etcétera, y la necesidad del dolor, o sea, de volver a recuperar el cuerpo para sentir dolor. Y de alguna manera el vacío, para mí en particular en relación a este libro, tenía que ver con eso, con la recuperación del sentir algo que parece tan evidente como eso que no nombramos, lo que ustedes decían, que es ese dolor inmenso y que muchas veces no sabemos nombrar, pero que el cuerpo nombra mucho antes que nosotros tengamos una palabra para eso, porque él es el que aloja todo prácticamente, es el que está habitando primero que nosotros. Entonces para mí tiene mucha relación el vacío con el cuerpo, aunque parecen antítesis, pero creo que ahí se relacionan consecuentemente. No, que heavy, Isa, porque sería otra sincronía. Justamente quería hablar del cuerpo, que está muy presente en los tres libros de ustedes, pero también me he topado, y creo que por las circunstancias culturales
se ha dado que las mujeres podemos escribir con el cuerpo, desde el cuerpo, a través del cuerpo, de una manera quizás más fluida que las plumas masculinas. Estoy generalizando, por cierto. Pero me pasa que hay una conexión justamente con el dolor muy fuerte en tu libro La Tailandesa, con la grieta, el vacío, la búsqueda más en pleno periodo del portuario, en el caso de la grieta, donde se pierde, ¿no?, la hijitud propia y viene además todo el peso de la supuesta incondicionalidad de la maternidad, que también está puesta en tela de juicio. Y el tremendo dolor que, como tú bien dices, Florencia, está vinculado, por supuesto, con esto de no poder nombrarlo. Es tan fuerte que no se puede nombrar. Y quiero preguntarles por el cuerpo, justamente, tanto en el proceso creativo de ustedes, de las ideas, de cómo las tomas, si pasa ese más allá de una palabra, un insight, una idea, porque hay mucha sincronía en los libros de ustedes. Pues yo voy a preguntarle cómo fue leerse y descubrirse reflejada. Pero cómo está presente, protagónico el cuerpo en ustedes al minuto de concebir, literalmente, concebir una idea, en gestar la idea y en parir el libro. ¿Empiezo yo de nuevo? Vamos. Tan buena tu pregunta. Muy también. Sí. Ya. A ver, para mí escribir Huérfila fue un proceso efectivamente muy desde el cuerpo, por esto mismo que decía antes, que no hubo una idea muy preconcebida. Entonces lo fui sintiendo súper fuerte. Hay de repente escritores o escritoras que uno escucha que están años con una obra. Yo agradezco que en mi caso no haya sido así, porque yo creo que no hubiese podido sostener a Fátima, sostener como la intensidad que tuvo para mí escribir Huérfila. Entonces, por eso yo también creo que es breve. Hubo un momento en que yo ya no podía seguir sosteniendo la historia, porque la sentía muy fuerte en el cuerpo, la sentía en el pecho, la sentía, no sé, estuve 9 meses escribiendo todos los días 5 horas. Sí, fue, bueno, eso también iba a comentar, fue como una gestación, o sea, de verdad yo veo como, en algún momento lo miré como la primera entrada de Word en el computador y el día que lo entregué y habían pasado 9 meses, o sea, y ahí están de nuevo estas sincronías curiosas, porque obviamente no fue una decisión de que el cuerpo y este cuenco de vacío y el alma, todo se mezclan en lugares mucho más profundos de los que podemos siquiera como entender. Entonces para mí fue súper del cuerpo, súper, o sea, me tocó completa como... Y la naturaleza, también presente también en tu libro. Sí, para mí no sabría quién citar ahora, pero yo creo que está pasando algo súper fuerte con esto de la migración del campo a la ciudad, que ya llevamos siglos en eso, pero que el ser humano y la escritura nos tiene que devolver la naturaleza, nos tiene que devolver nuestro medio, como si ya no estamos en la naturaleza como hábitat físico. Yo creo que necesitamos tenerla dentro, y a mí me pasa algo súper profundo con eso, con la escritura. Ahora estoy escribiendo algo súper distinto a Huérfila, pero que tiene mucho que ver con el desierto, y me está pasando que ahí también me voy mucho al cuerpo, o sea, estoy teniendo que ver registros todo el tiempo, estoy dibujando desierto, estoy todo el tiempo mirando fotos, como que no es solamente escribir, sino que es como empaparse de todo esto para sumergirse ahí y como solamente observar que brota. Uno puede editar un poco, pero en realidad lo que brota, brota. Bueno, me pasó con La Grieta que el primer texto, o sea, el primer capítulo fue de hecho originalmente un texto que a mí me pidieron escribir para el Día de la Madre, en la tercera, que invitaron cuando yo había parido hace nada. Mi hijo tenía, o sea, yo adopté ese texto, pero lo primero que me salió, porque el Alonso, el ya tenía 2 meses,
y me llamó una periodista que es la Tami Palma y me dijo que ella también perdió a su madre, entonces me dijo, quiero hacer este tema de lo que significa ser madre sin tener madre. Y para mí estaba siendo un tema, entonces ella llegó así muy sincrónicamente y habían invitado a otras personas a escribirlo y me salió como que vomité, digamos, ese texto, que no fue muy como periodístico, fue súper literario y yo dije, no sé si sirve, se publicó. Y eso fue como la primera semilla de la grieta. Y yo después adapté, pero eso fue como que lo que me impulsó. Y yo en ese minuto estaba en un proceso con el cuerpo. Había recién parido, estaba amamantando, estaba como sintiendo todos los cambios que significa eso. Mi cuerpo estaba tomado, como por la maternidad literalmente. Entonces, todo este proceso de la escritura que me acompañó desde ahí hasta 4 años, tuvo que ver con el cuerpo irremediablemente y partió desde ahí, o sea, fue como muy una experiencia que estaba acompañada todo el tiempo y todo el proceso de edición, entonces siempre estuve muy involucrado en eso. Y en el proceso creativo de lo que estoy escribiendo ahora, que es otra novela, que las protagonistas son todas como mayores de 40 años, entonces un poco lo que va pasando cuando vas perdiendo el cuerpo de juventud, cuando te puedes ir acercando hacia la menopausia, como que siento que las mujeres vivimos procesos durante nuestras vidas que están muy determinados por el cuerpo y que por lo tanto en nuestra literatura, no me gusta hablar de una literatura femenina, pero obviamente que hay temas que se cruzan dentro de las autoras mujeres, está el cuerpo muy involucrado y además que culturalmente nuestro cuerpo nos ha definido mucho, ¿cierto? Como que somos jóvenes o no somos jóvenes, somos fértiles o no somos fértiles, entonces, y se castiga mucho también, y por eso creo que surge mucho en los temas, no así quizás en libros de los hombres, digamos, que tienen quizás otros procesos creativos, bueno, habrá de todo, pero la mayoría de las autoras que leo, el cuerpo es muy protagonista y se nota que el proceso de escritura pasa por ahí, no es mental, no es como de recuerdo, no es de investigación, tiene que ver con una experiencia que es mucho más como integral. Bueno, y como les comentaba, la leyeron la tailandesa, claro, el cuerpo era el eje central de todo. Yo igual, en relación a lo que tú preguntas del proceso creativo, yo la terminé en pandemia, entonces fue un encierro absoluto, y muchas veces el cuerpo se puede convertir en eso precisamente por lo que tú dices, de que también me lo fui preguntando en el proceso creativo, cómo el cuerpo determina, o sea, un proceso de vida y también muchas decisiones están determinadas por como el tiempo, la edad que tiene tu cuerpo en ese momento. Entonces, obviamente una mujer de 30 años tiene una cabeza distinta a una de 45 en relación a la pregunta de ser madre, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, para la protagonista en este caso, era muy determinante que ella ya había pasado cierta edad, y no solo en relación a la maternidad, sino también a muchas decisiones, que la novela empieza así en relación a las circunstancias, de eso se trata, que la habían determinado o no, y hay todo un asunto con el destino también. Entonces, pero el cuerpo es un poco el resumen donde convergen esas decisiones, o así lo entendía yo, y en relación al proceso creativo, yo estaba en este encierro, también, entre comillas, padeciendo muchas cosas determinadas por ese encierro, y el que padecía era el cuerpo, literalmente en relación a dolores, insomnio, fatiga, jaqueca, una serie de cosas que también determinaban la escritura y el proceso de escritura. Entonces, el cuerpo para mí, en términos creativos, siempre es un punto de convergencia, y también determina mucho cómo esos personajes se van relacionando, tanto yo me estoy relacionando con esa escritura también. Creo, no sé si contesté, pero eso puede decir. Y es bien interesante cómo ponen en tensión algo que hace un buen tiempo distintas autoras, y me atrevo a decir que, si no todas, en su gran mayoría mujeres, ponen en tela de juicio lo que hemos entendido por la maternidad como algo sacro, ¿no? Algo sagrado, algo intocable, algo que no se puede manchar, menoscabar en la misma cuestión, o sea, de interrogarlo, o sea, es un mandato. Y ya se viene hace mucho tiempo, y dentro de ella está, por supuesto, la escritora Lina Meruane, que con su ensayo contra los hijos removió y dejó
como un titular respecto a eso, independiente que había 8 escritoras que ya venían hablando del tema. Y bien interesante porque quiero preguntarle a ustedes cómo también les hace sentido leerse, ustedes que son contemporáneas, coterráneas, son más o menos de la misma generación, y sorprenderse porque ponen la maternidad algunas desde la imposibilidad de, el casi casi, el fracaso, si se quiere poner así, desde el mandato social, otro la pérdida propiamente tal y el duelo, el otro la posibilidad, pero de la descendencia, pero cuando te falta el hilo con la madre, ¿no? En esta unión, entonces finalmente igual hay pérdida en todas las partes, pero está este vacío que ustedes mencionaban. ¿Cómo fue leerse? Sobre todo me quiero detener como en el gran concepto de maternidad, que es la vida misma, independiente que lo elijamos o no, como opción, por eso estamos acá, digamos, sino como ustedes también al leerse se dieron cuenta de que está siendo una cuestión, si ustedes quieren, un asunto que no termina de cuajarnos cómo entenderlo, cómo asirlo, cómo abrazarlo, para algunos si quieren rechazarlo. Y la cuestión de la maternidad y cómo ustedes también se sienten reflejadas en la liberación de la no perfección o la no incondicionalidad también de la que apelas tú en tu libro, Cata. ¿Cómo fue leerse entre ustedes y decir, mira, hay una sincronía, hay una convergencia, pero también hay puntos de vista que quizás yo no lo había visto? La Cata. Bueno, empieza. Bueno, que se yo, para romper el orden. Eso. A mí me cuando hay un punto en Huérfila que dice la protagonista, Gabriela Mistral es la única madre quizás que ha tenido Chile o en nuestro país o algo así. Y tu libro empieza con un epígrafe de Gabriela Mistral. Y lo digo porque Gabriela Mistral es quizás esta gran mujer. O sea, no es quizás, fue una gran mujer, pero también que en relación a la maternidad es todo lo que estamos hablando. Es cuerpo, es herida, es dolor, es grieta, es vacío, es pérdida, sabemos. O sea, yin yin, quiero decir, y desde la poesía, desde el desierto, desde la tierra. Entonces, como primero eso fue súper fuerte en términos casi simbólicos para mí al momento de leerlas, pero también obviamente en términos refractarios con lo que había hecho yo, con mi propio libro. Y bueno, yo tengo unos apuntes acá. Entonces, por ejemplo, en relación a la idea de la niña, a mí también eso me llamaba mucho la atención, porque en las dos novelas está súper presente, por ejemplo, en Huérfila, la niña rara, dice en más de alguna oportunidad, o en La Grieta, esta idea también de esta madre, la madre es una niña, lo dice textual. Entonces, a propósito del cuerpo también, yo me hacía esa pregunta mientras la leía, decía, es como si de alguna manera esta niña rara o esta madre niña se tuviera que maternar constantemente a sí misma, porque hay una imposibilidad de pertenecer a esa madre que ya no está, de alguna manera. Y eso era muy, muy evocador para mí, porque ese hilo que tú mencionabas, de alguna manera quiero creer que no se rompe nunca, ese hilo que nos conecta con la madre o la maternidad, pero en algún punto cuando hay una grieta muy fuerte, quizás sí se rompe. Entonces las leía yo permanentemente desde una especie de herida abierta que cierra y abre. Y quizás la figura que a mí, en relación a la madre, más también me hizo volver a pensar en esta idea de maternidad, es esta oposición entre libertad y opresión, porque los personajes quieren ser libres en las dos novelas. Tú eliges un Queltehue como una figura súper decidora de esa idea de aire, de libertad, pero al mismo tiempo esa maternidad es un tiempo opresivo y oprimido, y eso está mucho en La Grieta, y eso también me daba, va a sonar raro, pero me daba cierto gusto de encontrar, porque no había una idealización con la maternidad. O sea, no había esta idea de alguna manera no me encontré con esta idea de mujer incompleta, sino que había una narración, una narrativa, una construcción de un cuerpo que pierde o perdió, pero no una respuesta, vamos a decir, llana y plana me faltó mujer porque
me falta esto otro, no sé si me explico. Entonces también eso era gustoso en términos de lo real, de podía yo entrar en esa historia y verme, porque habían cosas con las que puedo pensar, lidiar, soñar o tener pesadillas, da lo mismo, totalmente fuera de alguna imposición marcada por una época o marcada por un estigma o paradigma. Te toca, Cata. Bueno, la experiencia en general de leer a mis contemporáneos ha sido como liberador, súper liberador y muy bonito encontrar los mismos temas relatados de maneras distintas, cada una desde sus veredas, desde sus subjetividades, pero es como una sensación de no estar sola, ¿cierto? Como también literariamente, como verse como acompañada y respaldada por una generación también que está en una búsqueda que es parecida y que es impactante cómo se cruzan en las tres novelas el tema de la maternidad de alguna u otra manera, de manera tan distinta, pero que tiene como eso del vacío en común y de tratar de liberar esta idea muy idealizada de la maternidad. Yo leí los dos libros en su momento cuando salieron y los releí y ahora en la relectura ha sido muy bonito, porque en el fondo obviamente que es otro el prisma, porque también había como una intención de encontrarnos en común. Y me pasa que claro, que reafirmo eso del sentirse acompañada. Y yo, bueno, quizá me salgo un poquito de la maternidad, pero también me gustó mucho en los dos libros, como la voz delirante también, como de corriente de la conciencia, como conocer como lo que piensan estas mujeres, que ambas son muy delirantes, o sea, como, y esa locura, y esa como botarlo todo, decirlo todo, y que parece que se nos van, o sea, como me gustó mucho, también es algo que me calma, porque no está esta idea como también de la mujer, que también es una idea muy maternal, de una mujer que está compuesta siempre, que siempre tiene todo claro, que contiene al resto. Zen. Pero la Laura también tiene altas contradicciones. Sí, o sea, también es de, claro, está muy delirante. No quiero hacerme la no delirante, pero claro, la protagonista de La Grieta está en un puerperio, está en un posparto, que no hay nada más loco que eso, es un viaje, está totalmente perdida, y no sabe quién es, se está inventando las cosas que piensa. Entonces, en eso yo también sentí una unión de conocer cómo funciona como la psique femenina, porque mostramos poco para afuera. Entonces creo que todavía llevamos como a cuesta, obviamente no todas, porque no todas son iguales, pero llevamos a cuesta esto de que tenemos que ser madres, como lo que decía, como que la gran madre de Chile, Gabriela, es un peso igual, como eso, como una mujer fuerte, que contiene, que tiene todas las respuestas. Y podríamos decir una madre, no madre, perdón. Una madre que además, claro, que tuvo esa imposibilidad de la maternidad. Entonces, sobre todo, encontrarme en esas voces que son más locas, que son más sueltas y que son libres, es algo que me gusta, digamos, que siento que es real, que se sale de esta idea de mujer. Arranca de Flo. Yo, bueno, lo primero que quería decir también es en torno al tema de la Gabriela Mistral que comentaba la Isa, porque yo dudé mucho si poner esa frase o no, porque, bueno, primero pero todo, entonces era como que iba ahí, pero después, desde la razón, era como también ser más justa con la Gabriela Mistral, porque también este tema en torno a que Gabriela Mistral es la madre, es la maestra, también es súper manoseado, y para mí, desde algo más como de como pienso, es como lo opuesto. O sea, yo decía, yo no pondría que Gabriela Mistral es nuestra madre, pero claro, es literatura y no es un panfleto, entonces fue como, no, como en ese personaje. En ese, claro, por eso mismo, fue como, así me costó mucho, como ya lo voy a dejar. Bueno, esto va a ir. Pero, porque efectivamente ahí creo que es algo importante, que a Gabriela Mistral hay que reivindicarla, y, o sea, ella fue diplomática, tuvo un rol muchísimo más grande que este rol, que yo creo que más que le hemos dado de maestra, ¿verdad? Entonces, eso era como una... porque ya me cuesta que esté en eso de mi libro,
pero... No, pero era imposible no decirlo Sí. porque además la epígrafe era muy... Es que y además que es, o sea, más allá que uno desde lo intelectual quiera reivindicar eso, la verdad es que todos sentimos a Gabriela Mistral como una madre. Sí. Entonces... Literaria, una madre literaria. Claro, también una madre literaria, o sea... yo tuve la suerte de estar en Vicuña ahora para los 80 años de la Gabriela Mistral, del Nobel, y me preguntaban por qué en Huérfila había como tanta prosa poética. Y por también todo este tema con los Keltehue. Y yo creo que de alguna manera nuestra literatura es hija de eso, o sea, como nacimos leyendo a la Mistral, leyendo a la Bombal, por lo menos yo no me puedo escapar de esa tradición literaria que no le llega ni a los pies, pero que está presente como esa forma también de meter el paisaje, de conversar con el paisaje. Y ya yéndome más como a los libros de ustedes, bueno, yo creo que pasó todo lo que ya dijeron las dos, pero agregando quizás algo bueno, sí, sentí, era así como, lo leí y era como, ¿qué? Como, todo el rato era como una sensación de, estamos hablando de lo mismo, y es esto que yo creo que decía la Cata de que la voz femenina se ha escuchado muy poco, si estamos escribiendo hace 100 años, o publicando más bien dicho, perdón. Estamos publicando hace muy poco, antes las mujeres que escribían lo hacían con seudónimo, lo hacían como anónimo, también ojalá que ni se notara tanto que era escrito por una mujer, probablemente lo maquillaban bastante, entonces es novedoso escuchar esas voces y es sorprendente porque no es lo que uno está acostumbrado, o sea, a veces esta misma tradición literaria, la Bombal y la Mistral pasan a ser excepciones, en general si uno revisa quién es la tradición literaria que uno tiene de la época como de la universidad o del colegio, por lo menos en mi caso la mayoría son hombres, siendo que ahora los últimos, no sé, 6 años solamente las mujeres, o en su mayoría, porque ya uno quiere como también leer cosas nuevas. Obviamente hay hombres que escriben increíble y también los leo, pero lo que más estoy leyendo son mujeres. Y ahí con la tailandesa me impresionó, bueno, yo le contaba a la Isa que yo nunca investigo de qué se trata un libro antes de leerlo. Siempre como que agarro un libro porque me tinca, porque escuché alguna entrevista de la autora, no sé. Entonces no tenía idea de qué iba la tailandesa y en verdad tiene demasiado que ver con Huérfila, entonces era como... Ella está huevo güero. Sí, no, es que fue, o sea, yo no bajé súper pava, no bajé mi ejemplar porque la tengo subrayado entero, donde incluso tengo así como círculos como al lado como Huérfila, como rayado así, como que onda, escribimos lo mismo. Pero es impresionante porque son libros súper distintos, con estilos diferentes, con historias nada que ver, pero se cruzan en estos ejes de la fertilidad, de la infertilidad, de esta voz tan intensa, tan fuerte de estos dos protagonistas, yo creo. Pero sobre todo con el tema de la metáfora, porque Huérfila tiene como este juego todo el tiempo como del duelo, del dolor, de la infertilidad, como con los Keltehue, y en la tailandesa está como ese mismo juego, como decía yo al principio, con el box, ¿cómo se llama? Muay Thai. Muay Thai. Entonces ese juego también era interesante ver como una construcción, como una misma figura literaria, pero súper diferente. Y con la grieta me pasaba, es loco porque la voz de, ¿cómo se llama la protagonista de la de Diana, quizás es, si ahora yo lo pienso, es más parecida quizás a la de Fátima. Pero la voz de Laura, en su minuto cuando la leí, sentí que era muy parecida a Fátima. Era como la sentí muy parecida, podrían haber estado mezcladas. Y efectivamente ambas se mueven mucho en el tema de la grieta y de la fragmentación, como de este quiebre. Como quizás Diana se mueve más como en el presente, en cambio Laura y Fátima se mueven mucho en esta herida que viene del pasado. ¿Es Fátima, perdona, la que le preguntaban cómo estás? ¿Estoy fracturada, fragmentada? Sí. Entonces, claro, y ahí incluso en alguna parte creo que textual dice la palabra grieta. Sí. Entonces, cuando vi la grieta, fue como usamos hasta el mismo término como para decir los dolores que tenían sin habernos leído antes. Y por último, yo quisiera preguntarles, ¿qué etapa están ustedes hoy respecto a
su trabajo, a su obra, a su imaginario, el mundo de interés, más allá de que no nos spoileen, no es necesario, ¿no? Pero un poco por dónde va. Porque a veces uno necesita, lo comentábamos fuera de micrófono con la Cata, de vomitar algo, ¿no? De sacar lo que está en el cuerpo, el pulso hormonal, el encierro psíquico, si tú quieres, la insatisfacción, la frustración, porque de hecho La Tailandesa es un libro de mucha acción. Y yo me atrevería a decir que justamente dentro de lo que entendemos por energía yin y yang, es el que está siempre ahí haciendo el gallito con la energía yang, ¿no? Muy power, ese que lenta más sentir el dolor. Por otro lado, la grieta está en este puerperio que ya es una locura, un cóctel hormonal y en este caso emocional además, porque es duelo y vida, y un duelo que más allá del tiempo que haya pasado está muy presente con este vacío, y por supuesto, para qué decir, huérfila, ¿no? O sea, ahí hay un tema no solo a través de esa poética, porque es la única forma de poder sostenerlo, ¿no? Y la misma extensión del libro, lo que es ese dolor que yo podría decir que incluye todos los anteriores respecto a lo que son esos encierros. Y una vez pasada esa etapa de ese encierro o de esa necesidad de vomitar, ese proceso emocional y tan corpóreo como decíamos al inicio, ¿qué viene para ustedes? ¿En qué están? Independiente que tienen otros libros, tú también has escrito cuentos infantiles, tú tienes por supuesto también tu relato de Todos somos la misma sombra, que también lo leí, Todas somos la misma sombra, Umi, que vuelve a las raíces pero desde otro lado, la migración y por supuesto también todo el tema cultural, que es una preciosura. Lean el libro, que es más vigente que nunca, les paso el dato, precioso. Y que, ¿cómo ustedes también se van planteando, o es algo también muy, digamos que lo dejan al destino, a lo que se les presente? O dicen, no, yo luego de esta etapa ya puedo, más bien ya escuchar el esfínter, de alguna manera, ¿no? Usando la metáfora muy corpórea. ¿Qué viene ahora para ustedes? Y cómo también sienten que eso responde a una etapa. La Cata es la más avanzada, así que vamos a Cata. Con el trabajo. A ver, después es un tema porque a mí me pasó con la grieta que por supuesto que se me atravesó la historia y está muy impregnada de mi propia biografía, porque obviamente, claro, como que yo estaba en esa etapa de puerperio y también perdí a mi madre, digamos, en la misma edad que la protagonista, pero hice un intento de ficcionar lo más que pude para que fuera una historia muy distinta a la mía, porque me parece que en ese proceso de alejarlo también, en ese proceso de alejar también y no hacer una autoficción, que era algo que yo no quería hacer, me parecía más estimulante, más desafiante y me gustó mucho. Entonces, en la novela que estoy escribiendo ahora, he tratado de alejarme más aún. Pero no es tanto lo que tampoco quiero alejarme, como porque los temas de uno son los temas de uno y yo escribo desde ahí. Entonces no voy a escribir de una señora del siglo XIV, como que no es mi tema. Y quizá hay otros escritores que sí trabajan desde ahí. Yo no creo que nunca trabajé desde allí, porque me gusta también quién soy literariamente y eso es lo que creo que tengo para aportar. Pero sí me he estado desafiando más a hacer personajes distintos a los míos y a crear historias que también sean, que estén un poquito más lejos, porque en ese juego me parece más estimulante. Entonces no lo veo como una etapa, como que uno... ¿Cuál es el punto común con la grieta de Cata? Que tú podrías decir así, también se mantiene, no sé, el mismo vacío, la búsqueda de las relaciones. ¿Lo que escribo ahora? Sí. O sea, sí, yo creo que la imposibilidad como del vínculo absoluto, que es algo por lo que crecemos y creemos que es verdad, y que es un poco parecido a esto de que vamos a encontrar la palabra, ¿cierto? Como hay un poema hermoso de la Estela Díaz Guarén que se llama La Palabra, que no lo voy a recitar porque Perdón, Cata, ¿podemos pedir por favor un poquito de respeto acá para que hablen un poquito más suave, más bajito, porque estamos acá con las autoras, queremos escucharla? Le agradecemos si bajan el volumen, por favor. Sigue, Cata. Ya. ¿Se me fue? No, es que está hablando justamente de este proceso donde quieres ahora seguir andando
de alguna manera en estos vínculos y sí. esta idea, este ideal. Estaba en idea, ya, que no lo voy a recitar, pero búsquenlo, se llama la palabra. Pero claro, es como la imposibilidad de encontrar esa palabra, pero también la imposibilidad del vínculo completo, como definitivo, pero que está ese deseo como seres humanos y está destinado al fracaso, pero ese fracaso también es bonito, ese camino al fracaso es parte de la vida. Quizás hay otra palabra que no es fracaso, pero claro, ese es un tema y eso también produce un vacío y como transitar ese vacío y estar como constantemente intentarlo llenar, o sea, intentar llenándolo, como que creo que son los temas que cruzan y van a ser siempre como mis temas. Pero ahora está metido el tema de la naturaleza y del campo, es una mujer que migra de la ciudad al campo, entonces como también ese silencio de la naturaleza saca a la superficie como voces como muy profundas y que son tormentosas también. Entonces, claro, tienen muchos puntos en común porque no sé si les pasa a ustedes, pero hay ciertas pulsiones que son las de uno y el juego literario es en el fondo en qué ficción yo las voy poniendo para seguir narrándolas, porque no voy a parar de intentar llegar a lo que quiero decir. Creo que la carrera de un escritor y una escritora se trata de eso, ¿cierto? Como que es una búsqueda que nunca para. Y si uno le sigue la carrera a los escritores es un poco así, ¿cierto? Como que ahora tengo súper fresquito un libro que acabo de leer, que acabo de terminar, que es un libro de Han Kang, que se llama Imposible decir adiós. Y claro, como tanto en la vegetariana, como en la clase de griego, como ahora voy a ir por Actos Humanos, que es otro, ella es la misma búsqueda, en distintas historias tan distintas. Es bonito ver eso, ¿no? Como conectarse con eso de un autor, es como yo sé lo que tú estás buscando, y yo sé cuál es ese tema en el que estás dándote vueltas, y es bonito eso, como uno va encontrando distintas ficciones y distintos personajes para decir lo mismo. ¿Para cuándo, Cata? No, 2027. Pasado mañana. Isa, yo soy una convencida, soy una convencida de decir que en realidad nunca se termina de entender. Yo creo mucho cuando un tema se impone en uno. Entonces, en ese sentido, yo puedo tener un cuaderno lleno de apuntes o ideas, pero creo mucho en la pulsión del momento, diríamos un psicoanalista, la pulsión en lo que ese momento me está tirando a hacer. Entonces, tú comentabas de UMI, que es una crónica sobre la migración palestina, es un libro que publiqué en marzo de este año, y eso abrió una serie de otras preguntas relacionadas más hacia lo ensayístico. Entonces estoy trabajando en otra cosa, pero no sé si por cábala, no quiero decir qué, pero también desde una hibridez. O sea, de hecho, no te diría, amo la novela, pero también me parece muy atractivo volver a mirar ciertas cosas a partir de la ficción, pero también de la no ficción como espejo constantemente. Entonces estoy ahí en eso, revisando, voy a decirlo así, un problema o tema desde distintos mundos, pero es como diría Ana Fernández, un artefacto, en eso he estado. Y hay cosas también que están en pausa, y también no sé si les pasa a ustedes, pero que a veces uno no sabe cerrarlas porque precisamente hay una vida que todavía no ha pasado por uno, y no quiero apurar eso tampoco. Entonces creo que la escritura sabe cuándo tiene que salir de alguna manera. Ojalá haya mucha siempre, les deseo un buen año nuevo y mucha escritura, porque tampoco uno no sabe qué va a pasar con uno, ¿cierto? Antes de escuchar a Florencia, escuchándola a ustedes, solamente nota a pie de página, siento que la búsqueda es siempre adentro, no es afuera, como uno suele ver así como, no sé, hay gente que está súper bien, otro genial, de hecho como periodista me parece interesante leer el diario y que surja por una historia friki, una idea, una película, un libro, lo que sea, pero la búsqueda de ustedes, siento por lo menos lo que han contado tanto la Isa como la Cata, un poquito más desde adentro, de seguir escuchando y sintonizando quizás más fino o en otra frecuencia
la misma onda, literal. ¿En tu caso, Florencia? En mi caso, estoy como con dos procesos distintos y bien entretenidos, porque por un lado, te contaba que estamos trabajando en la dramaturgia de Huérfila con 2 guionistas, y eso para mí ha sido algo absolutamente nuevo y súper raro, porque no sé, uno piensa que publicó el libro y estaba terminado. Entonces como que ya se murieron los personajes, no sé, como que ya listo, terminaron de vivir, terminaron de montar, y ahora haciendo el guión como que vuelven a agarrar vida, y por ende uno vuelve como a profundizarlos y a revisarlos, y cambian y se mueven, y eso ha sido súper potente, porque aparte uno yo escribo ficción, o sea, siempre hay algo de uno, pero la historia de Huérfila es absolutamente diferente a la mía. Bueno, porque estaba encerrada en un lugar y yo todavía estoy acá suelta. Pero siempre tiene mucho de uno. Y en este proceso de hacer el guión con 2 personas más, es como psicoterapia. ¿Guión teatral? Sí, para teatro. Entonces, como ir a terapia, no sé, porque empiezan como ya, pero en verdad, ¿cuál era el problema de Fátima? Pero, ¿qué es lo que más le pasa ya? ¿De qué en verdad se trata Huérfila? Y bueno, y ahí salió esto que decía tú antes, que en verdad es de la madre, no es de la pérdida, es como la madre, como esto que nos atraviesa a todos, porque todos fuimos paridos. Y bueno, como uno siempre, sin importar si tu madre es una santa o la mejor madre del mundo, todo el mundo tiene temas con la madre, se le perdona menos que al padre. Y bueno, y eso ha sido un juego súper interesante de un trabajo que yo pensaba que estaba terminado, volver a entrar. No es como adaptarlo, es algo mucho más profundo que eso. Y en lo que estoy escribiendo ahora, claro, tampoco quiero contar mucho, pero sí, lo único que me atrevo a decir es esta palabra como desierto, y ahí también aparece algo yo sí me gusta, repito, como mucho ficcionar, pero siempre parte de algo, de una inquietud súper propia, como decía la Cata, uno no se va a poner a escribir de una vida que no tiene nada que ver con la tuya, emociones que jamás has sentido. Y yo de chica viví en Chuquicamata, pero no me acuerdo. Yo viví en Chuquicamata de los 2 a los 3 años, entonces no me acuerdo de nada. Desde ahí viene la intención de volver a buscar recuerdos que no tengo, se los voy a inventar, pero en verdad no son los míos, van a ser los de estos personajes, pero por algo probablemente inconsciente súper fuerte de volver. Imagínate lo potente que ha haber sido vivir en un territorio de desierto. Mi mamá me cuenta que nuestra casa es la última que estaba, la última casa como de la población, no sé, del territorio, y que jugábamos en esos motitos huencos en el desierto, o sea que nos mirábamos por la ventana y no íbamos. En verdad no era desierto, era como mineral, porque es como esta torta, no sé, como mineral duro, así. Entonces por ahí, sí, he vuelto y ahora quiero incluso una parte importante ir a escribirla para allá, pero por nada como propio, sino que desde ahí nace, ¿no? O sea, como solo esta idea de, oye, viví en el desierto y no me acuerdo de nada, finalmente empieza a volver un espacio. Y me doy cuenta, yo en mi casa tengo un cuadro gigante, como de 2 metros, de una fotógrafa que me encanta, la Fran Valdés, y es una foto del desierto. Y nunca me había dado cuenta, como por qué elegí, puse en toda mi pared una foto del desierto, y ahí es como una búsqueda que siempre está, y de nuevo volvemos al vacío, o sea, yo ni siquiera haberme dado cuenta. Y cuando me puse a escribir del desierto, al principio tampoco me había dado cuenta, y de repente me empecé a dar cuenta como que estaba esa búsqueda. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer por haber estado aquí conversando en este tema tan importante, en un lugar también tan importante, neurálgico, histórico, muy vigente como el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Isabel Bahún, hoy por la Grandeza, Cata Infante por La Grieta y por supuesto Florenciana por Huérfila.